Para analizar el panorama político y económico mundial que se da en medio de esta crisis sanitaria por el COVID-19, tenemos a nuestro invitado de hoy. Él es Nicolás Moraz. Él es columnista, especialista en geopolítica y economía mundial. Saludos, Nicolás. Gracias por estar acá con nosotros en Telesur. ¿Qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por invitarme. Nicolás, la Organización Internacional del Trabajo inició cuando recién se sabía de la crisis por el coronavirus, diciendo que la situación podría afectar unos 25 millones de empleos en todo el mundo. Sin embargo, hoy ha tenido que volver a revisar sus cifras y ahora estima que serán más de 150 millones los empleos que se pierdan en todo el mundo en medio de esta crisis, no solo sanitaria, sino también económica que se genera por el COVID-19. ¿Cómo puede el mundo recuperarse de esto y cuánto tiempo pudiera tomarle? Mire, para ser francos, es extremadamente difícil plantear una recuperación que lleve a la economía mundial a su estado previo antes de la declaración de pandemia. Es definitivamente devastador lo que supone el aislamiento compulsivo y general para la población, a los mercados, y cuanto más frágiles son las economías de los países, o sea, los países en vías de desarrollo, van a sufrir mucho más que los países desarrollados. Esto puede parecer una obviedad, pero ¿me escucha? Hola. Nicolás. Sí, ¿me escucha? Sí, le escuchamos. Sí, por favor, continúe con el análisis. Esto puede parecer una obviedad, pero sin embargo no lo es. Si uno estudia detenidamente, como yo lo he hecho en las últimas semanas, la cronología de esta supuesta pandemia, llega a la conclusión de que existen muchos intereses profundos en disputa, ocultos para la mayoría de la población, pero lejos de caer en teorías conspirativas. Si uno se ciñe a la información rigurosa, descubrirá que hay ganadores de que la economía mundial esté colapsando actualmente y de esta crisis sanitaria global. Por poner un ejemplo que ha sido resonado en estos días, pero que está absolutamente cotejado, Bill Gates, que durante años fue el hombre más rico del planeta, en este momento, según Forbes, es la segunda fortuna mundial, fue mostrado por varios medios hegemónicos de Occidente como una suerte de profeta, porque en una charla TED del año 2015, él auguró que en la próxima década una importante epidemia doblegaría la economía mundial y pondría en jaque al sistema político. Ahora, cuestión descubrirá que el señor Gates realizó, esto figura en la página de su fundación, la Fundación Bill y Melinda Gates, un donativo de $189.000 al Instituto Billwright, que es un organismo biotecnológico abocado a estudiar virus veterinarios en Inglaterra. Él realizó ese donativo en el año 2013 y en el año 2015 este mismo organismo patentó, y esto figura en el Registro Mundial de Patentes, una cepa de coronavirus bovino que es la más similar al que actualmente se trasvasó de murciélagos a humanos. Nicolás. Si uno sí, Nicolás, permítame. permíteme introducir aquí una cifra. Se estima que 100 millones de personas solo en el continente africano podrían perder empleos, 9 millones en Francia y alrededor de unos 20 millones en Estados Unidos. De hecho, ayer se actualizaban las cifras, más de 22 millones de personas ya en Estados Unidos solo han pedido estar dentro de las filas del desempleo. Obviamente los países más ricos podrán, digamos, superar la crisis económica luego que todo esto termine de una manera mucho más efectiva y rápida. Pero, ¿qué pasará con los países más pobres? Francamente, los países más pobres corren severo riesgo de ser depredados. Si quiere que le ponga un ejemplo puntual y concreto de cómo se puede beneficiar un inversor ante la depredación de una economía, está el del propio George Soros, afamado especulador, autodenominado filántropo, que buena parte del mundo sabe que lejos está
de ser un amigo de la humanidad. Soros invirtió el año pasado 38 millones de dólares en acciones de la farmacéutica catalana Grifols, especializada en hemoderivados, y que hoy es una de las empresas que lidera el alza bursátil de las farmacéuticas, porque promete lanzar para julio un plasma anticoronavirus, del mismo modo que ya cuenta con un contrato para la realización de test con el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, por poner un ejemplo, en la Argentina, donde se ha heredado una situación de deuda catastrófica y la economía en general ya presentaba una profunda recesión antes de que todo esto inicie, el confinamiento total que dispuso el presidente Fernández, amenaza con derribar 10 puntos el Producto Bruto Interno, llevándonos a una situación tan catastrófica como la crisis del 2001. Y el presidente Fernández se planteaba levantar la cuarentena para este lunes y todo el país esperaba al menos un levantamiento parcial. Sin embargo, de acuerdo a las revelaciones publicadas el sábado pasado, la información consignada es que George Soros lo llama y le ofrece apoyo financiero para la negociación de la deuda, la gestión de una nueva línea de crédito, a cambio de que mantenga el confinamiento. ¿Qué persigue Soros? Todos pensamos que lo mismo que hizo después de la crisis del 2001, donde él era uno de los principales acreedores de la Argentina: comprar importante cantidad de empresas estratégicas, activos y tierras en el país, dado que el desplome económico le permitiría acceder a precios ínfimos a esos bienes. Ya sucedió en 2002, puede volver a suceder ahora, y esto aplica para todos los países donde estos grupos corporativos tienen influencia. Rifat At-Un, epidemiólogo de Harvard, de máximo prestigio, ha informado, por ejemplo, que el aislamiento precoz, voluntario y focalizado en grupos de riesgo, en ancianos y en personas inmunodeprimidas, ha resultado más efectivo que el confinamiento total que ahoga las economías. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud impuso a la mayor parte de los países del mundo el confinamiento total. Y si nos ceñimos a las declaraciones de Germán Velázquez, que fue un directivo del Programa Mundial de Medicamentos de la Organización Mundial de la Salud, él mismo declara que la Organización Mundial de la Salud no está actuando en beneficio de la salud mundial, ni mucho menos, sino de sus donantes privados. ¿Quién es el segundo mayor donante de la Organización Mundial de la Salud? Bill Gates, que junto con la coalición de farmacéuticas Gavi y la Fundación Rockefeller integra además un proyecto llamado ID 2020, que también se ha vuelto particularmente promisorio desde que se extendió la pandemia, porque pretende realizar una suerte de identificación digital de las personas a partir de la vacunación, y ante la posibilidad de que todo el mundo se vea obligado a vacunarse contra el coronavirus en el corto plazo, esto le significaría otro negocio sumamente redituable. Nicolás, Sí. Nicolás, y hablando de esta situación económica, precisamente ayer se daba a conocer que ciertos líderes políticos de la región, en Latinoamérica, pedían al FMI comenzar a, digamos, a ver de manera precisa la situación en Latinoamérica, y además le pedían también al Fondo Monetario Internacional que interviniera con ayuda, lo que se traduce obviamente en deuda. ¿Cómo se explica que en medio de una crisis como esta haya líderes políticos que estén pidiéndole al FMI endeudar a sus respectivos países? Bueno, porque claramente, siguiendo el lineamiento de la Organización Mundial de la Salud, que como le digo, no está actuando en beneficio de nadie más que sus donantes y que los intereses corporativos que representa, los países están condenando a la miseria, y lo único que al parecer se le ocurre a los políticos es emitir más moneda. Lo está haciendo la Fed en Estados Unidos de manera salvaje y sin precedentes en la historia. Lo está haciendo el Banco Central Europeo para dar líneas de rescate a Italia, a España y en general para inyectar dinero a todas las economías de la Unión, y lo están haciendo todos los países que no cuentan con monedas, digamos, tan influyentes. Esto va a decantar en una inflación generalizada que tiende a afectar siempre a los más humildes. Por tanto, todo el cuadro que usted plantea es trágico para las personas con menos recursos de este mundo. Por eso me parece que es importante tomar conciencia de que cuando nos dicen que todo esto se está realizando por la salud, en efecto están utilizando un miedo de la gente para que la gente acepte algo que está destruyendo sus propios intereses.
y está beneficiando a los de unos pocos. El Fondo Monetario Internacional, de hecho, está siendo influenciado por magnates como Soros y como Bill Gates, y en general la Organización Mundial de la Salud también se ha comunicado directamente con Georgieva, la titular del Fondo Monetario, y se le está pidiendo de manera generalizada que extienda créditos de emergencia, más créditos. Todo esto se va a alimentar con las emisiones de la Fed, puesto que Estados Unidos es el principal socio del fondo, y a la larga redundará en una mucho mayor dependencia de los países en vías de desarrollo. Por eso, como le digo, el cuadro es referente a la doctrina del shock de la que habla Naomi Klein, ¿no? Eso que usted dice de utilizar el miedo de las personas al coronavirus para sumar medidas como esta. Bueno, efectivamente. El premier de la entidad sionista de Israel, Benjamín Netanyahu, ha dicho, bueno, algunos países perecerán directamente, y faltaba que sonría cuando pronunció estas palabras. Henry Kissinger, el histórico secretario de Estado de los Estados Unidos, un hombre muy influyente en política exterior, en el Consejo de Relaciones Exteriores de Washington, etcétera, ha dicho que todo esto supondrá una reconfiguración mundial, y asimismo lo ratificó Gates en un artículo publicado en el New England Journal of Medicine. Hay un interés en que cambie el sistema mundial y en la reforma del trabajo, porque usted me habla del desempleo. Actualmente tenemos a todos los mandatarios condicionados por Soros, lo hemos escuchado de la boca de Alberto Fernández, lo hemos escuchado de la boca de muchos otros premiers en la región y en el mundo, que se avanzará hacia el teletrabajo, incluso hablando de que el teletrabajo también conllevaría una baja de sueldos porque hay menores costos de traslado, menores costos en general, supuestamente para las personas que trabajan desde su casa. Una baja de sueldo que para los grandes intereses económicos ciertamente les beneficiaría. Lo cierto es que mañana aún no se sabe qué ocurrirá cuando culmine toda esta pandemia y cómo quedará reestructurada la economía, Diego, y la política social mundial. Nicolás. Claro, para cerrar, no solo la baja de sueldos podría redundar en un beneficio, muchas empresas quebrarán y se verán sumamente afectadas, pero puntualmente los titanes tecnológicos, como es el caso del señor Gates, ya lo sabemos, fundador y propietario de Microsoft, y muchos otros, como el señor Zuckerberg y demás, se verán ampliamente beneficiados por partida doble. Primero, porque el teletrabajo supone mayor demanda de sus servicios. Y segundo, porque la gente ya está consumiendo mucho más redes sociales por el mero hecho de estar encerrada en sus casas y tener que entretenerse. La prensa hegemónica también ha aumentado sus ganancias y ha recuperado credibilidad después de años de caída. O sea, insisto, hay que focalizarse en los beneficiarios, como decía el gran filósofo Voltaire, para saber quién gobierna realmente sobre ti, dirige tu mirada a quienes no estás autorizado. Así, y mientras tanto vamos a ver qué ocurre, Nicolás. Gracias por haber estado con nosotros. Un placer, gracias a ustedes. Hasta la próxima.